Perdón por la demora, tuvimos un problema técnico. Hoy no la tenemos a Muriel que nos asiste, estamos nosotros y bueno, surgen estas cosas. Vamos a tener una charla muy interesante de dos bacteriólogas del Hospital de Niños Gutiérrez, la doctora Pena Amaya, que va a hablar de especialista en bacteriología, como dije, y va a hablar del examen micológico en los muestras de SQ, y la doctora Lorena Ibarra, también especialista en bacteriología, y también trabaja en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y nos va a hablar también del examen microbiológico en el paciente con fibrosis quística. Vamos a comenzar la charla presentando tres casitos clínicos cortitos como para dar inicio después a las charlas de las doctoras, que son las especialistas, y posteriormente se van a hacer las preguntas que ustedes las pueden ir mandando por WhatsApp si quieren. Luciano, no sé si Sí, querés que yo arranque y después sí, vos, sí, no sé dale. cómo. Sí, dale. También hay un apartado de preguntas y respuestas ahí en Zoom. Se fijan Q y A o preguntas P y R si es en español. Bueno. Yo voy a presentar un caso clínico de una paciente que en la actualidad tiene 20 años. Esta paciente tuvo un diagnóstico tardío. Se le hace el diagnóstico de fibrosis quística por problemas respiratorios cuando la paciente tenía 1 año y medio, donde la paciente tiene un test de sudor positivo que fue de 87,90. La paciente se le hizo genética en años posteriores, que es un delta 508. Es una paciente que recién a los 10 años hace su prima infección por pseudomonas, tiene una internación con oxígeno y se le hace tratamiento con antibiótico endovenoso. Y tenía en ese momento una espirometría con un BES de 70. Posterior a esa internación, la paciente queda con una infección crónica por pseudomonas y posteriormente, ya a los 2 años posteriores, la paciente cuando tenía 12 años ya hace una infección por un METIR, un ácido METIR, un SAMEA. Ahí la paciente estaba con una espirometría de 74%. La paciente hace varios tratamientos para el SAMR, eh, con tobramicina, fosfomicina, linezolid, sin respuesta. Se le indica por último un tratamiento con vancomicina inhalada y cuando estaba haciendo el tratamiento con vancomicina inhalada, cuando la paciente tiene 3 años, ella aplica para los moduladores y comienza con el lumacastor e ivacac. Arranca con un test de sudor de 88,90 y empieza con la doble terapia. Mientras está con la doble terapia, la paciente persiste con la infección del pseudomonas y del estasis AMR y está con el tratamiento con tobramicina inhalada más la vancomicina inhalada. Al año de estar con el tratamiento al año de estar tratada por el SAMR, la paciente empieza a negativizar empiezan las muestras. Esto fue en el 19, a mediados del 19 ya empiezan a negativizar las muestras, pero sigue con la pseudomonas presente. La paciente posterior, después vino la pandemia, no se pudo recolectar muestras, y en el año 22, la paciente comienza ya con la triple terapia. Arranca con un test de sudor de 87, una lactasa menos de 30, y persiste con el tratamiento ahí cuando empieza la doble terapia solo con la CDN. Esto era en el año 2022. En el año 2021 sí se le pudo hacer muestras, se le hacían mínimo entre 5 y 6 muestras anuales. Esta paciente era una paciente con muy buena adherencia clínica, con tanto los tratamientos como las consultas. En este momento la paciente estaba con la triple terapia y estaba con el tratamiento de la tobra inhalada y con una espirometría que había aumentado a 83%. Ahora, actualmente, la paciente tiene 20 años. Cuando empezó con la triple terapia, después de 1 año de tratamiento, empezó a negativizar, a no tener secreciones
y a no aparecer la pseudomonas. Es una paciente que tiene una muy buena kinesióloga, que le hace esputos asistidos y logra tomar muestras, y en los últimos esputos de los 2 últimos años ya me apareció solamente un estáfilo sensible y con una mejoría, bueno, la de la función pulmonar que sigue estando entre 84 y 85, con un índice de masa corporal de 22, y en la actualidad y un test de sudor de 25, o sea, me normalizó totalmente el test de sudor. La paciente en la actualidad bueno, está sin tratamientos inhalados. Un poco esto para que muestren, bueno, la evolución. Yo le puse acá la evolución del peso y de la talla. La evolución de la espirometría es previo al tratamiento con la triple. Ella tenía un BES de 80, posterior al tratamiento con la triple terapia tenía un BES de 85, y la tomografía es previo al tratamiento con la triple terapia y posterior. Anteriormente, anterior a la triple terapia, la paciente tenía bronquiectasias bilaterales, más en vértice y campo medio, algunas cilíndricas y varicosas, no muy grandes, y en campos inferiores. Posterior al tratamiento, la paciente disminuye el tamaño de las bronquiectasias y va limpiando campos pulmonares, como ustedes pueden ver. Bueno, esta es un caso simple, pero un poco es el planteo que nosotros hacemos, que lo vamos a hacer después de la charla, es qué hacemos con este tipo de pacientes que están con triple terapia, que no tienen moco, cuáles son los métodos que nosotros vamos a elegir eh, para sacar las secreciones, y cuándo debemos suspender los antibióticos inhalantes. ¿Me escuchan? Sí. Ahí está. Sí, acá dos casitos más. Estos son más de la vieja escuela. Uno mío y otro la doctora Lubovich, que en realidad es un póster que presentaron hace un tiempo. En este caso, un paciente masculino, también de diagnóstico muy tardío, a los 7 años. Estuvo girando, nos suele pasar mucho acá, yo estoy en Chubut, suele pasar mucho que van por varias provincias y en realidad un poco no es culpa de ningún médico, sino que el paciente se cambia permanentemente y no tiene una historia clínica adecuada. Pero bueno, a los 7 años cae con una TIR normal, pero bueno, tenía todos los síntomas, tanto de distrés postneonatal, con perforación intestinal, broncoespasmos, mal progreso de peso, hipocratismo, y una radiografía con una trama que no mostraba gran cosa, pero en la tomografía sí se veían bronquiectasias, era bastante pocas, digamos, para lo que era el paciente sin tratamiento. Fíjense que esta primera espirometría, el paciente está tapado, totalmente restrictivo, porque nunca había hecho kinesiología en su vida, así que prácticamente no podía soplar. Y después de un poco de kinesio, bueno, se ve una espirometría ya obstructiva con un F1 de 71. Este paciente, bueno, después de la tasa baja, comienza por supuesto con enzima y se resalta también un té de sudor mal hecho, en este caso en otra provincia también, y que era normal, pero con un peso un poco bajo. Esperen que tengo tapado ahí, perdón. Y después hacen dos nuevos test de sudor bien patológicos, y en ese momento un genético de 50 mutaciones que era heterocigota para G542. El paciente, lo que quería poder resaltar a este paciente es que siempre, inclusive ahora, no hace tanto, de los primeros cultivos ha tenido estafilococo meticilino resistente, sin una gran afectación de síntomas en ese momento, y además se aísla, esto se puede charlar también por ahí más tarde con las bacteriólogas, que se aísla esporádicamente y muchas veces no se suele aislar. Intentó erradicar vía oral, en realidad 2 veces. Comienzan, bueno, con enzimas kinesio y todo el tratamiento, con una gran mejoría espirométrica, radiológica y clínica, normalizó la espirometría, pero con lo que recalcaba eso, el aislamiento esporádico del metilino resistente, sin relación entonces con aislamiento clínico, ni espirométrico, ni radiológico, y tiene otros cultivos intermedios que después también se puede charlar, de otros gérmenes. Tuvo hemófilos, tuvo pseudomonas en el último tiempo, y paciente aún no siendo candidato para moduladores. En ese momento mejoró la espirometría, la normalizó casi completamente, y cuando se hace la secuenciación años más tarde se detecta una mutación bastante rara, que esto habíamos hablado también con Lubovich, y que
hace muy poco esta mutación entró, cuando entró la nueva lista de mutaciones pasibles de tratamiento con moduladores, empezó hace una semana con el tratamiento. Y como les dije, también aisló Pseudomonas únicamente a partir de 2022, ya 2 o 3 veces, y se intentó erradicación y no se pudo. Y como les dije, el estáfilo esporádico, un poco para este caso era para resaltar cuando el metilresistente, primero en los primeros aislamientos o después, y cuando aparece esporádico sin compromiso clínico, qué hacer en esos casos. Es un caso cortito como para ver, y en realidad es un caso premodulador porque acaba de comenzar con la terapia moduladora. Y el otro caso que queríamos mostrar es uno que mandó, es un póster que mandó la doctora Lubovitch del tratamiento exitoso del síndrome de Cepacia con una combinación de antibióticos intravenosos, ciclosporina oral y corticosteroides en un paciente pediátrico con fibrosis quística. El síndrome de Cepacia sabemos que se caracteriza por signos radiológicos y clínicos de neumonía necrotizante que hacen una progresión rápida, pirexia y un desenlace casi universalmente fatal en pacientes con fibrosis quística. El propósito de la presentación esta que hizo la doctora Lubovitch es mostrar la respuesta clínica exitosa de un paciente con FQ y síndrome de Cepacia tratado con una combinación intravenosa, ciclosporina oral y corticoides orales. Es un paciente de 11 años con fibrosis quística homocigota para delta F con el síndrome de Cepacia que tras 9 años de infección crónica por cepacia confirmada, presenta enfermedad avanzada y se encontraba en lista de espera para trasplante pulmonar. Fue hospitalizado por fiebre, disnea y tos en aumento, o sea, con síntomas nuevos de la producción de espunto y recibió tratamiento con meropenem, cefta y amicacina. Persistió con fiebre e hipercapnia, se inició ventilación no invasiva. Y posteriormente se aisló Burkholderia contamina multiresistente tanto en esputo como en hemocultivos. El paciente mantuvo la fiebre y la tomografía mostró deterioro, por lo que se estableció el diagnóstico de síndrome de Cepacia. Son pruebas de sinergia antibiótica, un tratamiento agresivo con 5 antibióticos intravenosos, meropenem, pipertazo, lefluoxacina, minoxidilina y cloranfenicol. Durante 40 días, corticoides orales y ciclosporina, y se logra la resolución clínica y bioquímica del síndrome de Cepacia. Se monitorizaron los niveles séricos de ciclosporina para garantizar las concentraciones terapéuticas, y a pesar del tratamiento, el paciente falleció un mes después debido a insuficiencia respiratoria, no en el síndrome de Cepacia. Como conclusión, en nuestro paciente, la combinación de antibióticos, corticosteroides y ciclosporina demostró ser un tratamiento beneficioso, por lo que podría considerarse como una opción terapéutica. Tanto, bueno, este como el caso anterior son un poco de premoduladores, pues cuando termine la presentación las bacteriolas, podemos hacer preguntas sobre moduladores y sobre gérmenes en general. Recuerden que tienen abajo el cuadradito de preguntas y respuestas. Si no lo pueden hacer por el chat, pero si lo hacen ahí mejor. Ahí dejo de compartir. Ahí está. Ahí compartida Lorena. Lorena, sí, Lorena. A ver si se abren.
Bueno, hoy no es mi día de suerte con la tecnología. Por ahí tarda un poquito en abrir, ¿eh? Sí, ¿Querés que lo abra yo y lo voy pasando? el tema es que le hice algunas modificaciones. Ah, Si no, Paula, Lore, ¿querés que arranque Que Paula? Si empiece no, Paula, sí, sí, porque puede ser Paula. sí, 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 sí. Tenés que dejar de compartir, ¿no? Sí, sí. tienes que dejar. Intento yo. No sé si se llega a ver ya en pantalla completa. Te falta poner pantalla completa. Se ve, pero ahí Vale, yo lo estoy viendo. está. Ahí está. ahí está ¿Sí? bien. Bárbaro. Perfecto. Bueno, yo entonces voy a referirme en esta parte de la charla al examen micológico que realizamos en las muestras respiratorias de los pacientes con fibrosis quística. Y ya en la segunda parte también me voy a referir a la búsqueda que hacemos de micobacterias atípicas en este tipo de muestras. Bueno, entonces, a modo de introducción, recordar que, a diferencia de las infecciones bacterianas, todavía no se sabe demasiado acerca de cuál es el impacto que tienen las micosis pulmonares en las infecciones que sufren estos pacientes con esta patología. Aunque sí hay estudios que remarcan que la infección crónica por Aspergillus fumigatus demostró ser un factor de riesgo para lo que son las exacerbaciones pulmonares. En el último tiempo ha habido un gran aumento en cuanto a la variedad de géneros y a la tasa de detección de los hongos. Siempre la especie predominante es Aspergillus fumigatus, pero en los últimos años otras especies del mismo género, e incluso otros géneros como Pseudosporium, Lamentopsora, Exofiala, Erosamsonia, entre otros, se han venido aislando cada vez con mayor frecuencia. En cuanto a las especies y exespecies de Cándida, todavía tampoco se ha establecido cuál es el impacto de las mismas sobre la enfermedad pulmonar, en fibrosis quística, y algo que siempre subyace en todos los trabajos que van a encontrar sobre el tema,
es la falta de estandarización en cuanto a las técnicas de cultivo que se utilizan actualmente para la recuperación de hongos en estas muestras. ¿Cuáles serían entonces los factores que predisponen al crecimiento fúngico en estos pacientes? Por un lado, contar con un clearance mucociliar que está defectuoso, en la mayoría de los casos haber sido sometidos a tratamientos antibióticos en forma prolongada, ya sean orales o inhalados, todo el contexto de inflamación local de las vías aéreas pacientes, y en muchos casos también haber hecho uso de corticosteroides, ya sea en forma inhalada o sistémica. En cuanto a las presentaciones clínicas que tiene la enfermedad fúngica en fibrosis quística, podemos dividirla en dos grandes grupos. Por un lado estaría lo que llamamos colonización fúngica, que puede ser transitoria o persistente, y la bronquitis fúngica, y por otro lado, la sensibilización fúngica y el cuadro de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Si bien uno tendería a pensar que una presentación es el paso previo al desarrollo de la otra, hasta el momento se cree que se trata de presentaciones aisladas, que no ocurrirían en forma progresiva, aunque se desconoce, digamos, cuál es el motivo que lleva a la presentación de una u otra en cada paciente. Bueno, en este cuadro se hace como un resumen de cuáles son las características principales que permiten diferenciar la colonización de la infección. Si bien en ambas el cultivo es positivo y en ninguna de ellas encontramos un componente alérgico, en la infección, a diferencia de la colonización, hay sintomatología. Y es una sintomatología que no revierte con el uso de antibióticos. En cambio, sí se observa mejoría ante el uso de antifúngicos. En esta otra diapositiva lo que vemos es un cuadro como resumen de las 4 presentaciones. La única que cursaría con cultivos negativos es la sensibilización. En la colonización, si bien hay cultivos positivos, no está presente la sintomatología, y esta sintomatología sí la encontramos con características particulares, tanto en la bronquitis por aspergillus como en la aspergilosis broncopulmonar. En esta última entidad, algo también muy característico es la serología. ¿Sí? Están muy elevados los anticuerpos, tanto de tipo IgE total, IgE específica de Aspergillus, así también como la IgG específica de Aspergillus, y también presentan un cuadro de eosinofilia sérica. Entonces, para resumir, ¿cuáles serían los criterios que permitirían definir la infección pulmonar fúngica como altamente probable en fibrosis quística? Por un lado, que estemos ante un aumento en la producción de secreciones, con múltiples aislamientos de la misma especie fúngica, ya sea a partir de una muestra de expulso oval, por lo menos 2 muestras positivas en los últimos 6 meses, la presencia de infiltrados pulmonares, visibles por tomografía o radiografía convencional, que haya falla de tratamiento antibiótico, es decir, que esta sintomatología no revierta con el tratamiento antibiótico, que se hayan descartado infecciones por nuevas bacterias u otras bacterias, y por supuesto que se haya descartado la presentación de aspergilosis broncopulmonar alérgica. ¿Cuál es el rol que tiene el laboratorio de micología en todo esto? Bueno, digamos que con el curso de los años ha habido cada vez mayor desarrollo en cuanto a la optimización del cultivo fúngico, por eso se han podido recuperar cada vez más especies, pero algo que también subyace en todos los trabajos que se van a encontrar es que se carece de protocolos que permitan hacer una estandarización de lo que son las técnicas de cultivo. Por ende, está como muy sesgado lo que es la comparación entre estudios y los datos estadísticos. ¿Cuáles son entonces las variables que todavía no han sido estandarizadas? Bueno, por un lado, ¿qué medios de cultivo se tienen que usar? ¿Cuál es el tipo de muestra? ¿Cuál es la periodicidad que se tiene que analizar estas muestras? ¿Cuál es la cantidad de inoculo a ser utilizado? Se dieron
diferencias importantes en este tema. Si tiene que haber o no un procesamiento previo a la siembra de la muestra, y cuáles serían las temperaturas y los tiempos de incubación óptimos. Este es nuestro protocolo de trabajo. Nosotros usamos medios selectivos que permiten el crecimiento fúngico y que inhiben el desarrollo de bacterias. Solamente procesamos muestras que sean representativas y no usamos los hisopados de fauces cocidos para la búsqueda de hongos. Básicamente lo que hacemos es diluir la muestra en partes iguales con un mucolítico. Nosotros usamos N-acetilcisteína al 5%. Después el G15 se incuba 3 horas a 37 grados, y a partir de ese tratamiento tomamos 100 microlitros y los sembramos en placa, no en tubo, de agar sabureo con antibióticos, y otros 100 microlitros en un agar PC, que es el agar que comúnmente se usa para la recuperación de Burkholderia cepacia. Esto se deja incubando 14 días, con chequeos periódicos 2 veces por semana a 28 grados. Y también del homogeneizado con N-acetilcisteína se hace el examen directo. Otros medios que pueden ser utilizados, nosotros no los usamos en el laboratorio, pero que figuran en los trabajos, apuntan tal vez a la recuperación un poco más selectiva de determinados géneros, como pueden ser el agar saburó con cloranfenicol, o el agar Crestelmaz, que permiten la mejor recuperación de Pseudosporium, o el medio enriquecido en eritritol, que permite una mejor recuperación del género Exorciada. Esta es nuestra epidemiología, analizada desde el año 2017 hasta el año pasado. Lo que se ve es que el total de pacientes con cirrosis quística es más o menos siempre constante, y durante los primeros 5 años del análisis, entre el 2017 y el 2021, la cantidad de pacientes que presentaban aislamientos fúngicos también se mantuvo relativamente constante. Lo que se observa es un quiebre entre el año 2021 y el 2022, en donde se ve una caída importante en cuanto a la cantidad de aislamientos fúngicos, y esto, por supuesto, lo atribuimos a la instauración de la triple terapia con moduladores, que se empezó a utilizar en nuestro hospital a fines del 2021. Así que bueno, esa sería como la principal causa. El tema es, ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros es si esta menor tasa de colonización o de infección, o sea, que si esta decaída en los números se debe a una menor tasa de colonización o de infección, o es porque contamos con menos frecuencia de pacientes que efectúan en forma espontánea y por ende pueden remitir muestras de esputo. Después Lorena les va a comentar que actualmente la mayoría de las muestras que llegan al laboratorio son fauces cocidos, a partir de las cuales no se busca hongos. Entonces, bueno, como, ¿cuál sería la causal? Tal vez sea una combinación de ambas, ¿no? Una menor tasa de colonización y también menor cantidad de pacientes que presentan expectoración. Acá tenemos graficada la distribución etiológica. La especie mayoritariamente aislada es Aspergillus fumigatus, siguiéndole en segundo lugar Pseudosporium, y a continuación otras especies del género Aspergillus. En cuanto a la distribución a lo largo del tiempo, también se ve que Aspergillus fumigatus fue la especie predominante durante los primeros 5 años, por un leve descenso a lo largo del tiempo, y que a partir del año 22, bueno, esto deja de ser así y se ve como una redistribución en cuanto a la etiología. También, por supuesto, acá tienen algo que ver los moduladores que están usando en el momento, y bueno, habría que ver ahora cuál es el rol que están jugando estas nuevas especies que están siendo aisladas a partir de las muestras respiratorias. Bueno, pasando ahora a lo que sería la detección de micobacterias no tuberculosas. Estas micobacterias, llamadas también atípicas o ambientales, como su nombre lo indica, están en el ambiente en forma ubicua. Se pueden aislar a partir del agua, del suelo, del polvo.
Siempre se sostuvo que la infección por estas micobacterias se originaba a partir de fuentes ambientales y no de el contacto persona a persona. Hoy en día se cree que tal vez no sea tan así. Son patógenos oportunistas, es decir, provocan infección en huéspedes susceptibles, y están siendo patógenos emergentes porque está aumentando cada vez más el número de casos de infecciones producidas por estas bacterias. En general son banales, pero pueden causar patología en ciertas condiciones. Por ejemplo, en pacientes con algún tipo de inmunosupresión o estadio-sida, se presentan casos de micobacteriosis diseminada. En otros casos hay infección de piel y partes blandas por tratamientos invasivos o por traumatismos con material que está contaminado por micobacterias. Y en pacientes que tienen algún tipo de predisposición por su anatomía respiratoria, por tener enfermedades respiratorias previas, como es el caso de un paciente con una bronquiectasia, una CBC anterior, o EPOC, silicosis, o como lo que nos compete hoy, que es la fibrosis quística, también puede haber infección por micobacterias atípicas. El tema es que cuando se aíslan estas micobacterias a partir de muestras respiratorias, uno obligatoriamente tiene que considerar estas tres variables. Por un lado, si se trata de contaminantes que fueron agregados durante la toma de muestra o durante el procesamiento de la misma, si se trata tal vez de colonizantes del tracto respiratorio, o si son verdaderos patógenos que están produciendo una enfermedad pulmonar. Para esto existen criterios, tanto clínicos como microbiológicos, que ayudan a diagnosticar un caso verdadero de micobacteriosis. En cuanto a los criterios clínicos, tenemos que contar con una evidencia clínica de enfermedad, ya sea por sintomatología o imágenes, y por supuesto condiciones predisponentes del paciente. En cuanto a los criterios microbiológicos, si son muestras no estériles, como comúnmente manejamos nosotros en los expulsos, tiene que haber un aislamiento reiterado, por lo menos de 2 veces, de la misma micobacteria. Si se trata de una muestra tomada por broncoscopía, con un único cultivo ya es suficiente. Paralelamente no debe existir un aislamiento de Mycobacterium tuberculosis, porque en ese caso el rol patogénico se lo adjudica inmediatamente a Mycobacterium tuberculosis. Y en el caso de que contemos con una baciloscopía positiva o con un alto recuento en un medio de cultivo sólido, esto también ayudaría a la jerarquización. Esta es una clasificación, una tabla modificada de lo que es la clasificación de Runyon. Runyon hace una clasificación de las micobacterias atípicas, dividiéndolas básicamente en 2 grupos, las de lento crecimiento y las de crecimiento rápido. En cuanto a las micobacterias mayormente aisladas, a partir de muestras de pacientes con fibrosis quística, está el Mycobacterium avium, que es una micobacteria de lento crecimiento. En realidad forma parte de un complejo, en donde se encuentran Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellular y otras especies. Y una micobacteria que está siendo muy aislada últimamente, y es un verdadero dolor de cabeza, es Mycobacterium abscessus, que es una micobacteria de crecimiento rápido. Mycobacterium abscessus presenta 3 subespecies: Abscessus, Massiliense y Boletus. En el año 2016, la Fundación Estadounidense de Fibrosis Quística, junto con la Sociedad Europea de Fibrosis Quística, elaboran un consenso con recomendaciones para lo que es el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades por micobacterias no tuberculosas en individuos con fibrosis quística. Lo que ellos recomiendan en este documento es realizar un cultivo anual para micobacterias en pacientes que tengan un curso clínico estable y expectoración espontánea. Las muestras de elección son esputo, esputo inducido, lavado bronquial y VAL, no hisopados de fauce cocido. Recomiendan procesar las muestras dentro de las 24 horas de recolectadas, y en caso de que esto no sea posible, conservarlas refrigeradas. Cultivarlas en medios sólidos y líquidos, con una incubación mínima de 6 semanas. Y lo que ellos observan es que sembrando las muestras sin decontaminar en agar BC, que es el agar de Burkholderia,
se mejora la detección de micobacterias de crecimiento rápido, como por ejemplo Mycobacterium abscessus. No está validado el uso de métodos que no estén basados en el cultivo para la detección de estas micobacterias. Todos los aislamientos tienen que ser identificados por métodos moleculares, y en el caso del Mycobacterium abscessus también se tendría que hacer una identificación a nivel de subespecie. Lo que ellos ven, y es como la contradicción que les comentaba anteriormente del paradigma de cómo es que se transmiten las micobacterias atípicas, que existiría un riesgo de infección cruzada por micobacterias no tuberculosas entre individuos con fibrosis quística, y esto lo ven particularmente para la especie de Mycobacterium abscessus. ¿Y por qué es tan importante esta infección en estos pacientes? Porque está asociada con una declinación más rápida de la función pulmonar, presenta una mayor mortalidad en los pacientes que la padecen, y tiene una extrema complejidad terapéutica. Estos son datos que elaboró el Instituto Malbrán del año pasado. Lo que ellos ven es que hay un cambio en el tiempo del perfil de sensibilidad de Mycobacterium abscessus, y que actualmente presenta una amplia resistencia a los antibióticos. Más del 90% de los aislamientos demuestran ser resistentes a TNS y un 50% resistencia a cefoxitina y claritromicina. En cuanto a tigecyclina y clofazimina, que son otras de las drogas también muy utilizadas, no han establecido aún puntos de corte clínicos que separen cepas sensibles de resistencia. Entonces, así como resumido, este sería el algoritmo que se puede seguir en cuanto al tratamiento por una micobacteria de esta especie. Se prueba la sensibilidad in vitro a macrólidos, y esto ya es un gran determinante de cuánta probabilidad de éxito terapéutico vamos a tener o no. En el caso de que no se observe una resistencia in vitro, hay un 80% de probabilidad de éxito en el tratamiento, y esto es lo que ocurre con todas las subespecies de Mycobacterium abscessus maxiliense, con muy pocas de las subespecies Boleti y abscessus. Si esta resistencia a macrólidos se ve in vitro, el porcentaje de éxito del tratamiento cae bastante, a un 15%, y es lo que ocurre con las otras dos subespecies, Boleti y abscessus. En general, el tratamiento consta de una fase inicial de aproximadamente 2 meses. Se aconseja utilizar por lo menos 3 drogas que in vitro hayan demostrado ser sensibles, y en lo posible que sean de aplicación endovenosa, como puede ser cefoxitina, ibitenem, amikacina, tigecyclina, y después continuar con una fase de continuación con drogas orales que debe durar por lo menos 12 meses después de la negativización de los cultivos. Siempre el manejo es artesanal y está muy ligado a la sensibilidad in vitro, y tiene que ser algo muy específico y muy pensado para cada paciente, es decir, no hay un único esquema para todos los pacientes y que a todos les funcione. Bueno, este es nuestro protocolo de siembra en el hospital. Usamos una solución de trabajo que está compuesta por un mucolítico y un ácido fuerte que actúa como decontaminante. Usamos ácido oxálico al 5%. Nosotros diluimos la muestra en partes iguales con esta solución, homogeneizamos, dejamos reposar a temperatura ambiente, luego centrifugamos y descartamos el sobrenadante. A ese sedimento lo alcalinizamos con hidróxido de sodio, con un indicador de pH, hasta viraje del indicador, y luego añadimos un vaso de sulfato para llevar a un pH neutro de 6.8 o 7. Esto nuevamente lo homogeneizamos, centrifugamos, descartamos el sobrenadante, y a partir del sedimento, finalmente inoculamos los medios sólidos, que son Lowenstein, Jensen y Stonebring, y un medio líquido que nosotros utilizamos el medio de Enzyme. Bueno, y para terminar, presentarles los datos de nuestro hospital. Nosotros hasta el momento solamente hemos aislado como micobacteria atípica, Mycobacterium abscessus, por una prevalencia del año pasado del 1,3% en los pacientes.
El primer aislamiento lo tuvimos en el año 2014 a partir de un paciente de 17 años, en el cual la micobacteria se pudo aislar a partir de la placa de BC, porque en ese momento no hacíamos búsquedas sistemáticas de micobacterias como hacemos ahora. Y a partir de ese año, en 7 pacientes se pudo tener aislamiento positivo para esta micobacteria, por lo menos en 2 oportunidades. Hasta el momento, además de estos 7 pacientes, contamos con 4 pacientes más que han presentado un único aislamiento. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y gracias al equipo de trabajo. Gracias, Paula. Excelente tu presentación. Lorena, Sí, ¿podés ahora, compartir? a ver, ahí estoy. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen las dificultades técnicas. Bueno, quería agradecer a las autoridades de APAFIC por brindarnos este espacio y también agradecer a todos los que nos están escuchando. Bueno, si no lo voy a... Bueno, el objetivo de estas presentaciones es mostrarles nuestra experiencia en el seguimiento de los microorganismos que afectan la vía aérea de pacientes con fibrosis quística, así como también mostrarles los cambios que venimos observando desde la utilización de las nuevas terapias como moduladores del CFTR. Bueno, la idea es referirnos a los patógenos clásicos y a los patógenos emergentes. Bueno, este gráfico representa las prevalencias de los diferentes microorganismos en función de la edad del paciente. En las edades tempranas, la bacteria predominante es el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa va aumentando con la evolución de la enfermedad. Bueno, ¿cuál es la importancia del seguimiento microbiológico? Bueno, permite detectar nuevos patógenos, guiar la terapia, distinguir entre colonización e infección transitoria versus persistente, monitorear el éxito de terapias de erradicación y también monitorear el impacto de la terapia con moduladores del CFTR. Bueno, con respecto a las muestras que recibimos en el laboratorio, recibimos muestras de esputo, que puede ser esputo espontáneo o esputo inducido por nebulización con solución hipertónica, como también exudados de fauces tosido, lavado bronquial alveolar, aspirado traqueal, aspirado nasofaringio. Con respecto a la frecuencia de los cultivos, lo ideal son 4 muestras por año en pacientes estables y en todas las exacerbaciones. Lo ideal es procesar las muestras lo antes posible, dentro de las 3-4 horas de recolectadas. De no ser posible, pueden almacenarse a 4 grados centígrados por no más de 24 horas. Esta tabla muestra la distribución del tipo de muestras. En nuestro hospital, los primeros pacientes en recibir triple terapia lo hicieron a fines del 2021. Entonces lo que vemos es que en el 2019, en el 21, el 55% de las muestras eran esputos y un 45% eran tosidos. Pero ya en el 2023 la proporción se invirtió y recibimos un 56% de tosidos y un 42% de esputos. Y en el año 2024 la diferencia es aún mayor, un 65% de fauces tosidos versus un 34% de esputos. Obviamente que el fauces tosido es una muestra de menor calidad y de menor rendimiento que el esputo. Como con respecto al cultivo, debe realizarse en medios no selectivos y medios selectivos. Dentro de los medios no selectivos tenemos el agar chocolate, agar sangre, CLD,
Y dentro de los medios selectivos, el agar manitol salado, el BCCA para burkholderia y el agar cetrimide. Con respecto a la coloración de Gram, el Gram no predice qué bacterias van a crecer, pero sí nos sirve para evaluar la representatividad de la muestra. Bueno, con excepción del faucestocido, que no se realiza observación directa. Con respecto a la siembra semicuantitativa, en 4 estrías, con excepción del lavado bronquialveolar, que se realiza siembra cuantitativa. Con respecto a la incubación de las placas, esta debe ser prolongada. El agar chocolate, el agar sangre, lo incubamos 24 horas en dióxido de carbono y luego completamos hasta 5 días a temperatura ambiente. El CLD hacemos 24 horas en estufa y otras 24 horas más a temperatura ambiente. El manitol salado lo mismo, perdón. El manitol salado también 24 horas en estufa y luego hasta 4 o 5 días en la mesada para tratar de recuperar small colony variants. El agar cetrimide permite el crecimiento de Pseudomonas aeruginosa y también de otros bacilos no fermentadores. Lo incubamos 48 horas a 37 y hasta 5 días a temperatura ambiente. Con respecto al medio BCCA, en este medio crece Burkholderia cepacia, también bacilos negativos no fermentadores, pueden crecer hongos filamentosos y también levaduras. Lo incubamos 7 días a 37 grados con lectura diaria de las placas y luego prolongamos la incubación hasta 14 días para intentar recuperar micobacterias no tuberculosas de crecimiento rápido, fundamentalmente Mycobacterium abscessus. Bueno, Staphylococcus aureus es el primer patógeno recuperado, es el germen más frecuente. La prevalencia en nuestro hospital en los últimos años, en el 2019 fue del 87% y en el 2024 del 82,4%. El agar manitol salado es el medio selectivo que permite asegurar su recuperación, sobre todo cuando está en bajo recuento. Bueno, con respecto al meticilino sensible, la prevalencia ronda el 75-72%. En cuanto al METIR, la prevalencia en el 2019 fue del 27% y en el 2024 es del 17%. Se observa una leve disminución. La infección crónica por SAMR está asociada con caída en la función pulmonar, por lo tanto, frente al primer aislamiento es necesario instaurar un tratamiento de erradicación. Bueno, en cuanto a las small colony variants, estas son colonias pequeñas, puntiformes, no hemolíticas en el agar sangre, no pigmentadas, de lento desarrollo. Y están asociadas con una enfermedad avanzada y exposición prolongada a antibióticos. Las vemos, pueden ser manitol negativo o manitol positivo y pueden coexistir con el fenotipo normal o no. Bueno, la identificación por pruebas bioquímicas manuales no es confiable, porque la catalasa, la coagulasa pueden dar negativas o ser positivo lento. Sí pueden ser identificadas por métodos fenotípicos automatizados o bien por espectrometría de masa Malditov. La determinación de meticilina resistencia, el método de referencia es la PCR del gen MECA. Bueno, en cuanto a la prevalencia en los últimos años, ha venido en disminución. Del 2019 fue del 14,6% y en el 2024 del 1,9%. Y este porcentaje es el porcentaje de pacientes con SAU que tienen small colony variant. Era del 16,8% en el 2019 y en el 2024 del 2,3%. Bueno, Haemophilus influenzae se rescata del agar chocolate a las 24 horas de incubación porque fácilmente pierde la viabilidad. La mayoría son no capsulados, no tipables. Se aísla con frecuencia en niños menores de 5 años y su prevalencia disminuye con la edad. Estos son los datos de prevalencia en nuestro hospital. En el 2019 del 26,4%, en el 2021 de 13,4% y en el 2024 de 28,3%. Pseudomonas aeruginosa es el patógeno más importante, es una indicadora del progreso del deterioro pulmonar. Inicialmente la colonización es por el fenotipo no mucoide, que luego evoluciona al mucoide con producción de exopolisacárido, crecimiento en biofilm, y también aparecen variantes de lento crecimiento, también son small colony variants. Estas serían las variantes fenotípicas de la infección crónica. Bueno, es importante la detección precoz de la Pseudomonas aeruginosa y frente al primer aislamiento, instaurar terapia de erradicación. Y una vez que se estableció la infección crónica, lo que se administra es la terapia supresiva crónica.
Bueno, estos son los datos de prevalencia de Pseudomonas aeruginosa en los últimos años. En el 2019 fue de 35,6 y ha disminuido paulatinamente hasta el 22% en el año 2024. Con respecto a la prevalencia de infección crónica, también se observa una disminución. En el 2019 fue del 14%, en el 2024 del 8,2%, pero si tenemos en cuenta de todos los pacientes con pseudomonas, los que tienen infección crónica, ese porcentaje no ha variado mucho. Era de 39,6 en el 2019 y de 37% en el 2024. Bueno, estas son placas de Agar-Cetrimide, donde se observan las diferentes morfologías, mucosas, no mucosas, y es importante estudiar todas las morfologías que se vean. Bueno, con respecto al complejo Burkholderia cepacia, comprende más de 20 especies diferentes. En nuestro medio, la especie más frecuente es la Burkholderia contaminans, que se identificó por primera vez en el año 2009. Bueno, el complejo Burkholderia está asociado con deterioro en la función pulmonar, tiene un impacto negativo en el pronóstico, elevada transmisibilidad entre pacientes, pueden producir brotes, son multiresistentes, pueden producir colonizaciones transitorias o infección crónica. Como se ha descrito el síndrome cepacia. La prevalencia del complejo Burkholderia cepacia en nuestro centro en los últimos años se mantiene relativamente constante, de 5,9 en el 2019 y 5,7 en el 2024. Bueno, la identificación a nivel de especies, el método de referencia es la secuenciación del gen RECAM y la espectrometría de masa Malditov identifica adecuadamente complejo Burkholderia cepacia, no discrimina especies. Esto es la distribución de especies en nuestro centro en el periodo 2003-2012. Se estudiaron 38 primeros aislamientos y el 60,5% correspondieron a la especie Burkholderia contaminans. Bueno, el resto de las especies en menor porcentaje. Con respecto a Cropobacter, comprende al menos 20 especies. La identificación al nivel de género se llega por espectrometría de masa o bien métodos fenotípicos automatizados como BITE o COPENIX. Y la secuenciación a nivel de la identificación a nivel de especie necesita de métodos de secuenciación. Bueno, la Chromobacter generalmente produce infecciones transitorias, aunque pueden ocurrir infecciones crónicas. Su significado clínico es difícil de establecer debido al bajo número de infecciones crónicas reportadas y aparece en individuos con enfermedad pulmonar más avanzada. En cuanto a la prevalencia en nuestro centro, en el 2019 fue de 5,5 y en el 2024 disminuyó un poco a 3,1. Bueno, con respecto a Stenotrochomonas maltophilia, produce infecciones transitorias y recurrentes, es un germen multiresistente, su rol patogénico es discutido, no se ha demostrado impacto en la función pulmonar y su adquisición podría ser desfavorable en los pacientes más graves. Bueno, en cuanto a la prevalencia, está en franca disminución. Fue de 14,7 en el 2019 y de 4,4 en el 2024. En cuanto a las enterobacterias, por lo general producen colonización transitoria, se jerarquizan cuando desarrollan en forma predominante en los cultivos. Bueno, las más frecuentes son Escherichia coli, Klebsiella, Serratia marcescens, entre otras. En cuanto a los otros bacilos gram negativos no fermentadores, como puede ser Burkholderia gladioli, Pandoraea, Ralstonia, Inclinus limosus, Chrysobacterium, es importante su detección e informar su presencia, aunque el significado clínico es incierto. Bueno, y con respecto al estudio de la sensibilidad antimicrobiana, los métodos convencionales no predicen respuesta clínica, presentan limitaciones metodológicas, ya que evalúan bacterias planctónicas, es decir, bacterias que están en suspensión, y en fibrosis quística las bacterias crecen en comunidades polimicrobianas formando biofilm. Este biofilm dificulta la llegada de antibióticos y protege de la respuesta inmune del huésped. Además, los puntos de corte están establecidos en base a parámetros de PKPD luego de la administración parenteral u oral. Y no aplican al tratamiento con antibióticos inhalados. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, no sé las preguntas que quieran hacer. Bien, gracias, Lorena. Excelente también Bueno, tu presentación. Bueno, te está abierto el canal de preguntas. Ahí vamos.
cortar, compartir, ¿no? Sí, para que... Hay una pregunta ahí que me hace la doctora Silvina Zaragoza. ¿Cuál sería, en su experiencia, la forma más segura de decidir el momento oportuno para suspender antibiótico inhalado en pacientes que negativizan cultivos, considerando sobre todo la dificultad que tenemos a veces para obtener muestras adecuadas? Bueno, una cosa a veces lo que uno hace, una cosa a veces lo que dicen las guías. Las guías, lo importante es que para nosotros tenemos un paciente con tratamientos de un antibiótico inhalado por una infección crónica y para poder considerar que el paciente está revisado necesitamos mínimo 4 muestras en el último año. Pero también tenemos que sean negativas las muestras. Y las muestras tienen que ser buenas muestras y hechas en un laboratorio que tenga experiencia en muestras con pacientes con fibrosis quística. Que eso a veces también me pasa a mí en mi experiencia clínica. Entonces, para poder sacar un antibiótico en una infección crónica, tengo que tener mínimo 4 muestras negativas, pero también me fijo qué tipo de paciente tengo al frente y cuál es la bacteria que tengo, que le voy a sacar el tratamiento inhalado, ¿no? Si es un paciente que yo lo voy a poder seguir, es un paciente cumplidor, es un paciente adherente, que va a ir a la consulta, que yo le voy a poder seguir haciendo controles de clínicos de función pulmonar y tomarle muestras, yo voy a poder sacarle tratamiento. Si yo tengo un paciente que no sé qué va a pasar, que no va a cumplir, y es un paciente que tiene un deterioro pulmonar complejo, yo no me animaría a sacarle un tratamiento nada. Bien, ahí hay una segunda pregunta de Lorena Damiana. Dice, buenas noches, en relación a las muestras para evaluar una posible infección fúngica en pacientes con fibrosis quística, ¿se consideran aspirados traqueales? Para alguna de las bacteriólogas. Sí, digamos que si el paciente está internado y es la única muestra a la que se puede acceder, se procesa y se buscan los hongos. Digamos que la jerarquización o si ese hongo se va a asumir o no, si va a recibir tratamiento o no, va a estar dado no solo por el aislamiento, sino también por todo el contexto que tengamos detrás de ese paciente, ¿no? Sí, en líneas generales como que tienen buena especificidad, pero bueno, baja la sensibilidad con respecto a otras muestras. O sea que si viene Claro. negativo, no nos podemos quedar tranquilos si es negativo, pero si es positivo, digamos, uno puede digamos, tener un buen dato. Ahora Otra pregunta es, en un cultivo de patógenos mencionados como el Staphylo aureus o la Pseudomonas, ¿cualquier recuento es significativo para este estudio? Sí, aunque sea una colonia de Pseudomonas aeruginosa, se informa. Una colonia de un METIR se informa. Una colonia de un METIS se informa presencia de METIS. bien, acá hay otra pregunta, dice, mi consulta es sobre la sensibilidad de Burkholderia cepacia, ya que no hay puntos de cortes para difusión ni SIM ni por CLSI. Sí, sacaron todos los puntos de corte por Ah, difusión ya el año pasado y ahora por dilución también. O sea que es un territorio gris. mm. Otra pregunta es, ¿qué validez tiene según la experiencia de ustedes el hisopado faríngeo? Eh, bueno, según mi experiencia, el rendimiento es muy bajo. O sea, si creció en una muestra de exudado de fauces tosido, perfecto. Ahora, si no creció, no puedo decir que no esté. Está bien. Dice también para Paula y Lorena, considerando lo difícil de la obtención de las muestras, esto igual lo dijeron, pero para reafirmarlo, ¿cuál sería el tiempo máximo de conservación de la muestra a 4 grados, pensando en la posibilidad de traer muestras desde casa, de fin de semana, etcétera? En la heladera hasta 24 horas. Y en temperatura de heladera, no congelar. O sea, ni freezer ni congelador. 4 grados de heladera. Y no más de 24 horas porque hay gérmenes que pierden la viabilidad y hay otros que se enmascaran porque hay otros que crecen más rápido. Bien, acá otra de las preguntas dice, los pacientes que están utilizando moduladores,
qué tipo de muestras aconsejan. Esta es la dificultad que tenemos todos, ¿no? ¿Cómo conseguimos la muestra? ¿Sí? Eh, en mi experiencia, el esputo inducido con una buena kinesióloga me da buen resultado a mí, pero no sé ustedes. O sea, las muestras, por ahí, eh, eh, si es el esputo es mejor. Si no, el esputo inducido, bueno, o si no, el hisopado. Y bueno, en algunos pacientes que están con un compromiso y se está exacerbando y no responden a los tratamientos, uno tiene que pensar en el VAL, ¿no? Pero son los menos, Vale, por sí. suerte. Sí, no. Dice, ¿cuál podría ser la causa de disminución de la prevalencia de Stenotrophomonas maltophilia? No sé si hay algo escrito ahí con el tema modulador o no, porque es un germen no tan común, digamos, ¿no? Claro, yo lo veo más asociado a internaciones, como que la adquisición sería hospitalaria. Y al tener por ahí menos exacerbaciones, se internan menos y por ende, pero es una suposición. Sí, no creo que Pero hayan bueno, demasiado publicado tampoco. no. La doctora Silvina Lugovi dice, en pacientes con moderador y el paciente que no es vectora, habría que hacer un esputo inducido con eulxaderio y con hipertónica al 100%. Es un poco, bueno, sí, es lo que hacemos, ¿no? El paciente que no conseguimos secreción. Sí, dice, si no hay puntos de corte para antibióticos en cepacia, ¿cómo informan las sensibilidades? Y es un tema. Si no informarle por el punto de corte de no enterobacterias, que involucra a todos los bacilos que no son enterobacterias. Pero bueno, el CLSI y el AUCAS se juegan a poner un punto de corte o informar la SIM, pero sin interpretación. Mucho más no tenemos. O probar sinergias, unas sinergias cualitativas con discos. Una consulta, ¿ustedes en su hospital realizan muestras nasales, hisopados nasales? Porque, bueno, hay trabajos ahora que en la era de los moduladores, como no se puede rescatar los gérmenes por esputo, una opción, hay algunos trabajos que muestran que los hisopados nasales, los gérmenes que encontramos en los hisopados nasales, sobre todo el estáfilo y la pseudomonas, pueden predecir que están en vía aérea baja, ¿no? ¿Ustedes realizan en su hospital? En un momento se realizaron aspirados nasofaringeos, eran para ver si se rescataba, si se aumentaba un poco el rendimiento del faucestocido. Pero en este momento no se están haciendo. Igual en ese caso se vería aportación más que nada. Pero bueno, si la pseudomona está, bueno, hay que prestar atención porque puede descender. Pero en un momento se hacía, no en este momento. Pero bueno, sería una alternativa al tocido para mejorar su rendimiento. Podría ser. O si no, lo mejor para mí sería un esputo inducido. Pero bueno, Sí. lleva todo un proceso. Es lo que hablamos, sin mucho Mm, esfuerzo. sí. Y dice, ¿qué importancia le dan a los aislamientos de Pseudomonas butida, mendocina y otras Pseudomonas no aeruginosas? Yo lo informo como presencia y veo. A ver qué me dicen. Yo sé, o sea, todos los bacilos negativos no fermentadores, así atípicos, es importante detectarlos, informarlos, pero bueno, el significado clínico no se conocen. Claro. Pero bueno, es importante informarlos. Dice, para Lorena, ¿cuándo tenemos más de un hallazgo de un mismo no fermentador que no sean los habituales en pacientes exacerbados? ¿Los jerarquizan? ¿Cómo? Dice, cuando no tenemos más de un hallazgo de un mismo no fermentador que no sean los habituales. O sea, más de un hallazgo de un no fermentador que no son los habituales, más varias veces en pacientes exacerbados. ¿Los jerarquizan? ¿Le dan importancia? Y si el paciente está exacerbado, no se rescata otro germen y se aísla en más de una muestra, Sí, habría más que o menos lo que pasa con, jerarquizarlo. con hongos, digamos, más o menos lo mismo, descartar Claro, otras sí, lo bacterias. mismo. Es lo mismo. Si no tiene otra explicación, Bien. Acá hemos tenido 3 o 4 aislamientos de pseudomonas pútidas por año y no han repercutido en la clínica ni funcionalmente.
Claro. Hay casos también de Chrysobacterium, que también está ya en forma presencia, pero nunca se jerarquizaron. Pero bueno, uno lo que crece lo informa, si tienen un Claro. nombre y apellido. ¿M? Pues no se sabe, yo lo veo desde la mesada, no veo al Sí, paciente. sí, sí. Y acá quedó otra pregunta, no sé si le contestaron. En caso de cultivos polimicrobianos, ¿se deberían jerarquizar todos? No, jerarquizar los gérmenes que se buscan, los clásicos, los emergentes, y estar atentos a lo que puede aparecer. También pueden aparecer gérmenes nuevos y bueno, es la forma también de dejarlo asentado. Creo que yo ya leí todas, por lo menos. Sí, yo también. Hicieron muchas felicitaciones, mandaron también por Gracias. chat y por preguntas Gracias. a las charlas. Así que bueno, creo que podemos cerrar, Lizzy. Sí, acá hay una, no sé qué dice acá. Eh, En el Hospital de Niños de Córdoba hicimos un comparativo de muestras pareadas y hisopado torcido post-kinesiología en pacientes y obtuvimos un muy buen rendimiento del hisopado torcido con la detención. Sin embargo, el esfuto en ocasiones fue superior. No lo recomendamos en los primeros controles, pero lo están utilizando en seguimiento en pacientes que no se exploran y que no se conocen cuáles son los microorganismos más frecuentes de ellos. Sí. No, sí, seguro, antes que ninguna muestra preferir un tosido. Eso desde ya, para los controles cada 3 meses. Bueno, es que bueno, nosotros ahora con la era de los moduladores, los pacientes tenemos poca muestra, los pacientes tienen pocas Mm, secreciones, y bueno, es difícil obtener una muestra, ¿no? Y claro, uno, sabemos que el paciente mínimamente tenemos que tener 4 esputos para tener un buen seguimiento al año, ¿no? Entonces, bueno, si no se le claro. puede tomar un esputo, un inducido creo que es una buena opción. Es lo que se nos viene, ¿no? Y no olvidarnos que cuando no, con el tratamiento con los moduladores, la pseudomonas sigue estando. No, no nos olvidemos. Está latente, pero sigue estando. Entonces, tenerla siempre presente. Si nosotros le sacamos el tratamiento crónico de los inhalados ante una exacerbación, ante un deterioro de la función pulmonar, pensar que les puede aparecer. Y si no la encontramos, bueno, tenemos la opción de hacerle un mal, pero tenerlo presente eso que están latentes los gérmenes, que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Con el tratamiento con los moduladores. No sabemos, hay una nueva microbiota ahí abajo, ¿no? Unos bajan, otros van a aumentar, otros van a crecer, distintos microorganismos. Bueno, no sé si hay más preguntas. Luciano. No veo más. Muchas felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias Paula y Lorena y a la audiencia que fue importante. Ujú. Tuvimos más de 90 personas que asistieron, así que les agradecemos desde APAGIR por este webinar muy interesante. Gracias Luciano por tu Gracias. presentación también. Bueno, gracias a Bueno, ustedes. muchas gracias a Gracias. todos, Gracias a todos. Ya está Lorena. Bueno, qué nervio. No, no, la que pasé. Ya está, sí. Ya está, sí. Felicitaciones, Tomás. Muy bueno. Bueno, gracias. Sí.